cosas por el estilo. Lo pueden hacer también la gente que está en el panel. Ujú. Ya lo conozco. Buenos días, Vietnam, a todos. Ahí están todos. En línea ya estamos. Bien para arriba. Ahí está. Vamos a ver. ¿A quién estamos escuchando que no cacho nada? No, ya no estamos escuchando nada. Pues si yo saqué la cuestión que quería poner. Y está abierto. Uy, Ahora qué se fuerte. Entiendo que me dieron la pasada. Buenas tardes, Vietnam. Good morning, Vietnam. No, buenas tardes, Radio El Conquistador. Estamos en 16 de abril y comienza 7 p.m. junto a Pato Gajardo, Johannes Kaiser y quien le habla, Nicolás Larraín, con mucho tema. Yo sé que hay mucha discrepancia, pero ofrezco la palabra o tiro yo mi discrepancia al tiro. Al tiro meto el dedo en la llaga de don Johannes para que no agarre. Tire usted. Yo. Ya, en primer lugar, hacer presente una noticia que está pasando un poco piola porque tenemos que hablar. No hay nada más importante e interesante que hablar desde hace 50 años atrás, pero resulta que el director del Hospital San José está denunciado por fraude al fisco y negociación incompatible. Y eso en un país donde tenemos casi 40.000 personas muriendo en listas de espera y con 3 millones de personas, o sea, en lista de espera, 40.000 personas muriendo sin atención. Y es algo que se repite y se repite y se repite. Yo he escuchado de Antofagasta, en Antofagasta que están sin insumos médicos, el Van Buren sin insumos médicos, en el Frique con problemas, tú vas a todos lados y hay problemas. ¿Dónde? Y eso que tenemos uno de los presupuestos de salud más altos de la historia, si no el más alto de la historia. ¿Qué está pasando con la plata? Que no están llegando los servicios, que no están llegando las medicinas a la gente. Y cuando veo un caso como este, siempre haciendo valer el principio de presunción de inocencia, pero hay algo que no está calzando, que no está funcionando evidentemente, y tengo la impresión de que entre lo que se está robando la administración pública, lo que se está malgastando la administración pública, y también los frescos que andan haciendo licencias medias truchas y cosas por el estilo, sobrecargando el sistema, estamos condenando a muerte a muchos compatriotas, así que a tener cuidado con eso. Eso. En el Hospital Van Buren han Ay, Dios estado mío. las parturientas teniendo hijos sin anestesia. Sin Por anestesia, lo menos, no hay anestesia. sí, no hay Y no hay anestesia. cuestión para no hay plata para los tratamientos de cáncer. Dios mío. No. Bueno, la ministra de Salud, ¿dónde está? Porque podría... tú Me cae muy bien, pero estaba más Sí, a dedicada mí a también me criticar. cae muy bien. Me cae muy bien, pero estaba más dedicada en participar de la campaña presidencial, criticándome que gestionar su ministerio. Claro. Lo que pasa es que lo que sorprende al ciudadano, yo creo, es que llevamos muchos meses escuchando esa cifra de 40.000 muertos y uno espera, y la deuda hospitalaria llevamos muchos años escuchando, y uno esperaría de cualquier gobierno, por muy malo que sea, algún plancito, algo que le diga, porque yo conozco proveedores de hospitales que no pueden dejar de entregarle mercadería y que no les pagan nunca de hospitales Entonces, ¿qué está del Estado. pasando? ¿Dónde queda la plata? Entonces, y el inventario, entonces, claro, y uno escucha esos los presupuestos y no hay un plan y la noticia es se chorean la plata, meten a sus familiares en la lista y se la saltan. Entonces, algún plan de preocupación de ese tema, estoy de acuerdo con el punto. Total, que es lo importante, porque estamos hablando pura cosas de 50 años atrás o de la Isabel Allende y lo medular es esto, estoy totalmente de acuerdo. O sea, Es que las cosas entendamos, tienen nos está vínculos, perdona se nos Nico. está muriendo más gente al año, se nos está muriendo más gente al año sin atención médica que la gente que murió en la guerra del Pacífico. Así es. ¿Ya? Pongámonos un poquitito en contexto. Entonces, vamos. Perdóname, Johannes,
Incluso si tú comparas con los primeros ataques a Gaza que hablaba Hamas, con 40.000 personas muertas, son equivalentes a las personas que han muerto por lista de espera. Así que, y estamos hablando de un conflicto bélico, haciendo el análisis comparativo. Y no es menor. Y tú no ves un gobierno actuando. ¿Cuál fue la iniciativa principal en materia de salud, aparte de subir el presupuesto de salud en materia cuando se discutió el tema del presupuesto? Pero fue el hacer una reforma que la Corte Suprema señaló con el dictamen, no con la sentencia, en la cual se reformaba y se constituyó una ley de ISAPRE, que en definitiva ha entorpecido más que ayudado a resolver la convergencia que había entre sistema público y privado. Yo no sé. Yo sé que había mucha gente que se ha trasladado de la ISAPRE a FONASA y bueno, parece que no está dando los resultados que se esperaban. No, Recuerda que definitivamente. el director de FONASA en su momento señaló que él quería fonalizar, o sea, absolutamente en los primeros años de Boric, toda la medicina, es decir, que todos fueran a FONASA. En definitiva, acabar con las ISAPRE y ir todos a FONASA. Lo dejo Bueno, como motivo de reflexión. he tenido el problema de que los compil no están funcionando como corresponde. Yo he escuchado, hay algunos médicos que han sido perseguidos por fraude al fisco, pero debe ser mucho más amplia la persecución, mucho más sistemática. Estamos hablando de, si no cientos, miles de millones de dólares que se están perdiendo en licencias falsas, que faltan entonces en atenciones. Tienes el tema de la construcción de hospitales no completadas, el problema de los especialistas que nos están faltando, entre otras cosas, y también decirlo así, porque hay gremios que tienen entonces interés en que no haya más especialistas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eso deprimiría el valor de las atenciones. Entonces, Correcto. ¿por qué no hacer la reforma que se tiene que hacer al sistema de salud? También, mira, si nosotros tuviésemos una mirada absolutamente socialista, pongamos en una posición absolutamente socialista, ¿ya? A Tú ver, tendrías que corregir igual el sistema estatal de salud. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque tendrías que garantizar cierta eficiencia de gestión, etcétera, ¿no es cierto? Sé que el socialismo no funciona esa cuestión, pero por lo menos lo intentarían. Pero no funciona, ¿por qué? Porque hay gremios, hay grupos de presión que son tan potentes que no se meten con ellos. Simplemente no hay reforma porque significaría tocarle a alguien su fundito, su hacienda, su espacio de poder, y no se hace nada por terror de que entonces empiecen con las movilizaciones, empiecen con los paros, y eso teniendo entonces también a los pacientes como rehenes. Entonces, pero hay un tema en Chile en general, problema serio. Pero Johannes, ¿no crees tú que ese diagnóstico que tú haces en el tema del sistema de salud se reproduce en todos los ámbitos, en la notaría, en el Poder Judicial, en todos los ámbitos, todos defienden su cuota de poder y para qué decir a nivel público, a nivel del Estado? Absolutamente de acuerdo contigo, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pocos ¿Cuál? otros gremios, pocos otros gremios pueden establecer tales niveles de presión como el de la salud. Cuando el gremio de la salud se va a paro, la cuestión se pone fea, al tiro, ¿no? Y hay que hacerse cargo de eso. Es por eso que tú cuando tienes un sistema que es muy ineficiente, muy centralizado y donde tú tienes grupos de presión demasiado articulados, se hace prácticamente imposible recuperarlo sin grandes problemas. ¿Por qué? Porque te lo van a impedir, te van a extorsionar, te lo van a paralizar. Y ahí tú tienes que tener una voluntad política muy, muy fuerte y tienes que tener también respaldo político transversal y de la ciudadanía para hacer lo necesario para echar a andar de nuevo el sistema. ¿Por qué? Porque si no el sistema, el problema con estos sistemas, damas y caballeros,
es que el sistema termina sirviéndose a sí mismo. No sirve al paciente, no sirve al cliente, no sirve al educando, no sirve a la persona que es víctima de la criminalidad, o sea, no, se sirven a sí mismos. Sirven a las burocracias, sirven a los grupos de interés. Y cuando uno trata de quebrar eso, hay resistencias y muchas veces son mayúsculas. Lo vimos en Inglaterra cuando Margaret Thatcher tuvo que desarmar el Estado elefantiásico que había transformado a Inglaterra en la práctica en un país del tercer mundo en ese momento. Lo vimos en Estados Unidos cuando Reagan tuvo que pelear con los controladores de tráfico aéreo. ¿Ya? Y nosotros en Chile también lo tuvimos, si no nos equivoquemos. Los vamos a tener, Johannes, los vamos a tener, es decir, los grupos de presión son fortísimos y más Sí. en este gobierno en los cuales se han fortalecido. Si tenemos ya más de 1 millón de gente metida en la administración pública y por lo tanto... Y por lo menos 500.000, a ver, hace 10 años atrás eran 500.000 menos. Correcto. Hay que entender eso, 500.000. Y están ganando 2,5 millones de pesos en promedio esos 500.000. Así que calculen lo que cuestan. Y esos 500.000 los vamos a tener que despedir. Y les voy a decir una cosa, no pueden venir después a llorar de que son exonerados y que le tenemos que pagar entonces las próximas 5 generaciones de su familia. ¿Por qué? Porque cuando no hay plata y cuando el Estado necesita la plata para atender a la gente, para impedir que se te muera, entonces no podéis venir con ese tipo de cuentos. Y por lo demás, volviendo al tema salud, hacer presente lo siguiente. La demora en las listas de esperas empeora la situación financiera del sistema, porque tratamientos que no se hacen a tiempo se transforman en enfermedades crónicas o tú necesitas operaciones o tratamientos mucho más caros para poder enfrentar esa enfermedad o ese síntoma en una primera instancia. Entonces, el hecho de ser ineficientes en la atención primaria, en las primeras atenciones, significa después un encarecimiento radical del costo de atención. Es como cuando, digámoslo así, quizás es una comparación mala, pero cuando tú empiezas a sentir un ruido en el auto, en el motor, y no lo lleváis al tiro del mecánico, después, y termina fundiendo tu motor. Claro, sí. Pues viene fundido. Dígame. Pero lo dijo Pato así como que supiera que se le había fundido. Perdón. Johannes, pero ¿cuál es tu propuesta? ¿O has estado trabajando, o tu equipo ha estado trabajando en una propuesta en esta línea de cómo mejorar, cómo enfrentar esto? Porque si llegaras a ser presidente, en definitiva, una de las cosas que vas a tener grupos de presión muy potentes en esta área. Entonces, aparte de despedir gente, ¿cómo puedo hacerlo más eficiente? Bueno, pero lo primero que tenéis que hacer son auditorías del sistema. A ver, en el tema salud, por ejemplo, nosotros queremos hacer auditorías externas del Estado completo, también de las empresas públicas. Así que ahí interesante va a ser el tema ahí de los contratos Sokimich-Codelco, que hoy día otra candidatura se subió al carrito. A nosotros no nos dieron tanta atención, pero nosotros ya lo habíamos informado hace rato. El punto es el siguiente, tú tienes que hacer auditorías auditoría forense, tienes que hacer auditoría de gestión, tienes que hacer auditoría de procesos, tienes que identificar dónde las cosas no están funcionando, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. En salud, eso tiene que extenderse también a lo que son los stocks, o sea, todo, el stock de medicamentos, compras, ventas, todo el cuento. Pero esa es la primera etapa, tú tienes que mejorar la gestión, introduciendo buenos gestores. Correcto. La segunda etapa es ver cómo tú lo haces para transformar o entregar los hospitales públicos en los lugares donde puedes, porque hay suficiente mercado, pues suficiente ciudadanía, ¿ya? A sus médicos, a sus enfermeras, el mismo modelo de cooperativa. En Coyhaique, por ejemplo, no funcionaría, porque no hay suficiente gente, ¿de acuerdo? Pero lo que nosotros queremos hacer, o lo que nosotros hacia donde nos queremos mover, es al pago por solución de salud. No pagar el sistema, la existencia del sistema, no financiar la existencia del sistema, sino que financiar por cada solución de salud que reciben nuestros ciudadanos. Como ya lo dije, en ciertas zonas tienes que financiar la existencia del sistema. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente claro, población. ¿Ya? No le damos el voucher para operarse del apendicitis. No te da para mantener la cuestión. Pero en las grandes urbes y donde hay concentración mayor de ciudadanía, tú perfectamente puedes trabajar con el principio de
de pagar por la atención y permitir la autogestión también de los hospitales. ¿Ya? Y con esa autogestión, bueno, al ojo del amo engorda la vaca, pues si los médicos, entonces, las enfermeras, los TENS, etcétera, van a estar cuidando que no desaparezcan los insumos, porque significa un impacto directo en su propio ingreso, ¿no? Y reducir el costo administrativo. Una vez reducido el costo administrativo, esas platas, dado que no tenemos otra plata de dónde sacar, pero esa plata que reducimos de costo administrativo lo podemos redirigir directo a lo que son las atenciones. Sí. Es que en ese sentido, perdón, Nico. No, es su momento. No. Es que una de las lecciones que nos entregó el COVID, ¿no? Fue justamente para el éxito que tuvo el gobierno de Piñera en esa área, fue justamente el trabajo coordinado entre las clínicas privadas y la salud pública. Sí. Bueno, eso ¿cómo se puede mejorar para que efectivamente en términos de gestión se trabaje en línea para disminuir las listas de espera, permitir que pacientes de FONASA que se atienden en clínicas privadas accedan? Lo vimos que en el plano de la clínica pública como una cooperativa, ¿de acuerdo? Algo así como, no sé si no va a calzar exactamente el modelo, pero el Hospital del Trabajador, ¿cachai? Era una cuestión por el estilo ya. No calza exactamente, yo sé que no calza, pero la idea es tener un modelo de autogestión con una cooperativa que sea profesional, es decir, que la administración del hospital sea efectivamente gente contratada por esta cooperativa de médicos, TENS, etcétera, para la gestión del mismo hospital. Y eso significaría lo siguiente: si yo, fisco, necesito una atención, por ejemplo, una diálisis, ¿ya? Y tengo de la salud primaria, tengo una derivación a diálisis o de un especialista, derivación a diálisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo lógico es entrar y abrir una orden de compra. ¿Ya? ¿Quién es el hospital que esté más cerca que me ofrece el tema más barato? Porque y más rápido. Al enfermo lo que le interesa es la diálisis. A mí como Estado lo que me tiene que interesar es que el enfermo reciba su diálisis la mejor forma posible, al menor costo posible. ¿No es cierto? Yo creo que por ahí vamos a tener que ir en algún momento, una especie no en las zonas más extremas, las más despobladas, pero sí en las más pobladas, donde entonces el sistema público y el sistema privado entren de alguna manera también a hacer ofertas respecto de lo que son los servicios que está demandando el mismo sistema, porque los va articulando, van subiéndose entonces estas órdenes o demandas por parte de los diagnósticos médicos. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Pero, nuevamente, eso se lo vamos a dejar a los especialistas. Yo prefiero, sin duda, el modelo de autogestión que el que tenemos ahora, porque la economía centralmente planificada no funciona nunca en ninguna parte. Y en Chile, no está dando el ancho para atender a la gente, nos está costando un ojo la cara y la gente no está recibiendo atención. Oiga, no, yo me bajó un arrebato llevando 1 mes y medio. Don Johannes, disculpe, don Pato, este momento de confianza, para hacerle una pequeña recomendación para que la tantee usted con sus asesores. No soy yo quien va. Es una pequeña sugerencia de este humilde publicista comunicacional que la pienso desde que fui candidato presidencial, hace como 8 años atrás, y donde me estudié todos los programas, leí todos los programas de los gobiernos y todo. Y dije, qué mala comunicación con la gente. Entonces, si me permite una sugerencia, que yo creo que el pueblo la entiende, es las prioridades de un gobierno. Los gobiernos vienen y disparan 14 cosas. Y yo creo que los ciudadanos no somos tontos. Si dicen, mire, lo que yo propongo es esto. Y mi prioridad es esto, es salud con esto. Mi prioridad es delincuencia, mi prioridad es la economía. Entonces los gallos dicen, no, pero es que todo tiene la misma
Está bien, pero para que los votantes entendamos qué es lo que quiere un candidato, mi sugerencia, esto, que no salga de aquí, es saber cómo, porque uno entiende la prioridad que no va a alcanzar la plata para no sé qué cosa, cuando entendemos que la prioridad que lidera un candidato es esta. Es una pequeña sugerencia, don Johannes, no la tome si no quiere, pero estoy hablando a nivel comunicacional, te fijas, porque uno entiende que es complejo, pero el relato tiene que ser, miren chiquillos, venimos a esto nosotros, esta va a ser la prioridad, 1, la 2, la 3, la 4. Yo no veía un ranking. Cuando yo leía los programas de gobierno, fíjate que las primeras páginas, Johannes, no creo que te lo haya leído, eran unos chorizos periodísticos opinando del gobierno anterior, tan poco, por decirlo, eficiente, didáctico, metódico, de explicar qué quería ese candidato. Era un relato, es decir, en los últimos años, y todos se copiaban, habían de todo tipo. Perdón, fue un pequeño, perdone la confianza, me arranqué con los tacos. Yo creo que tienes razón. Al final, mira, los programas políticos, mira, para serte absolutamente sincero, para entrar a corregir problemas, por ejemplo, en materia de salud o en materia económica, en materia de gestión del Estado, tú puedes ponerte objetivos, pero cuando tú entres a hacer las cosas, los caminos que tengas que seguir los van a determinar la situación que tú encuentres. Porque tú tienes que primero diagnosticar adentro lo que está funcionando y lo que no está funcionando. Quien te diga que tiene un programa listo para ciertas cosas sí, legales sí, reglamentarias sí, pero lo que está funcionando o no funcionando dentro de la estructura del Estado es una cuestión que tenéis que analizar ahí. Respecto de seguridad, sabemos lo que hay que hacer. Sabemos lo que hay que hacer y evidentemente que terminadas las prioridades de la gente son eso, es corrupción, es el tema de control de fronteras, migraciones, seguridad, salud, ponle incluido las pensiones. Claro. No puedo dejar, perdona, Johannes, no puedo dejar de llevarte la contingencia porque Evelyn Matei hizo declaraciones y hay varios chats que se están refiriendo a eso en relación a lo que sucedió, bueno, hace 50 años atrás y de alguna manera eso ha generado respuestas del presidente Boric en un tuit y de Carolina Toá también muy fuerte en relación que no hay justificación a la persecución de derechos humanos, porque para los que no saben, o nuestros auditores que no escucharon la declaración de Evelyn Matei, pero hay varios que están preguntando, ella dijo que, bueno, que se justificaba de alguna manera porque era inminente casi una guerra civil y por lo tanto iban a haber muertos, pero como hasta el año 78, 73, 74, pero que después ya cuando el régimen estaba consolidado, eso no tenía justificación. A ver, me gustaría tu apreciación, porque esto ha generado un debate potente en las redes. Tenemos como 5 minutos para que sepan que de aquí lo interrumpo, porque quizás es más largo el tema, pero... No, yo creo que es un poco más largo, pero voy a tratar de resumírtelo. En todo conflicto, a ver, no nos equivoquemos, en Chile el gobierno de Salvador Allende había acumulado un arsenal importante, tenía guerrilleros armados, había centros de entrenamiento de guerrilleros, se recuerda al fenecido comandante Pepe, al cual le hizo Sebastián Piñera un monumento, ¿ya? Bien ahí Sebastián, y muchos otros, los cordones industriales, son elementos de la historia de Chile. No es que aquí uno esté inventando. Ahí tenías un presidente de la República violando flagrantemente la ley con un fusil de asalto que le había regalado Fidel Castro. Es decir, había cometido delito, era un delincuente. Estaba violando la ley de control de armas. Violaba la ley de control de armas teniendo armamento en su casa particular que le estaba prohibido. En su casa de recreo la fines de semana, donde estaba prohibido. Y en La Moneda misma, donde evidentemente lo hacía debajo de los ojos de los propios carabineros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se produce el pronunciamiento militar o golpe militar, da lo mismo como le quieran decir, porque el resultado es el mismo, hay enfrentamientos. Y no solamente hay guerrilleros que cayeron en combate en ese momento, cayeron uniformados, cayeron soldados, cayeron carabineros.
no murieron porque se resbalaron sobre el jabón de una ducha, sino porque estaban armados del otro lado también. ¿Ok? Ilegalmente, no nos equivoquemos, los que estaban ilegalmente armados no eran las Fuerzas Armadas y de Orden, eran los aparatos armados de los partidos de la Unidad Popular, que violaban la ley, todos ellos. Y el control de eso dura un tiempo hasta que se terminan los combates. Posteriormente tú tienes lo que se llama la guerra sucia o la guerra antisubversiva. ¿De acuerdo? Durante un tiempo a muy bajo nivel, aumenta de nuevo la operación Retorno a partir de 1980. Todos los gobiernos del mundo, cuando están enfrentados a un tipo de guerra subversiva, actúan en lo que se llama, violan derechos humanos. Felipe González en España para reprimir a la ETA. Estados Unidos con Guantánamo. Inglaterra con prisiones secretas en el este de Europa. Francia en Argelia. España en el Sahara español. Nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en Obama, que mandaba con drones a matar terroristas sin juicio previo. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Lo que sucede en Chile es que la clase política ha decidido que ellos no tienen nada que ver o que no tienen ninguna responsabilidad, especialmente la clase política izquierda no tiene ninguna responsabilidad con lo que pasó antes del 73 y después del 73. Ninguna. Que no fue el Partido Comunista el que mandó a morir a Chile a sus cuadros. El Partido Socialista, el Partido Comunista, la Operación Retorno, sabiendo que no tenían ninguna oportunidad. Ellos decidieron que toda la responsabilidad tenía que estar en las Fuerzas Armadas y las violaciones de derechos humanos solamente las podían cometer las Fuerzas Armadas porque eso les sirve al relato político histórico. Pero la realidad es que cometieron violaciones de derechos humanos tanto el gobierno de Allende como después los grupos terroristas, y eso no es algo que yo diga, lo dice la Comisión Rettig, de acuerdo al informe Rettig, que eso sí es verdad oficial del Estado de Chile. Y también las Fuerzas Armadas en su represión de los grupos subversivos. Pero, Johannes, ¿compartes las palabras de Evelyn Matei en términos de lo que ella dijo? ¿Te sientes interpretado o tú no te sientes interpretado con las palabras de Evelyn? Lo que pasa es que está diciendo algo que... Hay dos puntos donde en mi opinión, se... Espérame, que está más para largo. Vámonos a una tanda, vuelvo, nombro a los auspiciadores y le damos, que está muy interesante, va a ser una lata cortarlo entre medio. Vamos y volvemos. Vale, Nico. Quiero modernizar la electricidad de mi casa y de mi oficina, así que vengo a Dartel Electricidad porque aquí encuentro de todo. Se pasaron acá en Dartel. Excelente atención. Y lo principal es que tienen todo disponible. Me asesoraron para instalar paneles solares en mi casa. Voy a instalar un kit para hacer mi casa inteligente. Y en mi oficina voy a poner un portero eléctrico que se comanda desde mi celular. Son unos verdaderos expertos. Y también pueden comprar por la web y retirar en estos lockers. Qué modernos son en Dartel Electricidad. Para que esta palta llegue a su hogar, el productor necesita muchos elementos. El más importante de todos es el agua. Y para el agua, la electricidad que le provee la empresa Electricidad Argos. 40 años de servicio. Claudio, ayudando a nuestros agricultores en la quinta región. Sí, San Felipe Los Andes y Taigar, llevando los tendidos eléctricos para que tenga el agua su producto agrícola. Desde el principio hasta el final. Ahí está. Argos, contáctalos. Membrero, por favor, la carpa un poquito más para acá. Sí. Bueno, hoy día tenemos que pagar proveedores, naturalmente. Y bueno, Kame ERP, desde mi celular, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora. Está en el movimiento. Cobranza, pago, está en el movimiento. CSO, pruebado con Júpiter, pruebado con Marte, un computer más bajo. Kame ERP me salva. Estamos en Ledú de Torre y están las novedades para que se venga para acá. Don Rodrigo, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos el plato nuevo, Sofio, que es papardelle con un pesto de pistache acompañado de speck relleno de proboleta. ¡Oh, qué bueno! Esta que es una entrada, ¿no? Exacto. Entrada. Este es Celesca, es un cheesecake de atún con galletas al ajo
que es pane de ajo acompañado de atún, aderezado con pimienta, ralladura de limón sutil acompañado de palta. ¡Oh, Dios mío! ¿Y acá? Acá tenemos el zacarías. Este es un fettuccine que se prepara con trufa, aceite de trufa blanca y se le agrega filete. Ya sabe, el Edu de Torri siempre con novedades, mejor que en Italia. Y el nuevo y moderno horno HE350NG con acabado negro mate tiene la mezcla perfecta de capacidad, 35 litros, y funciones para que puedas realizar una amplia gama de preparaciones como queques, pizzas, sándwich, pollo, carne, pescado, papas y otros vegetales. Posee calefactores superiores e inferiores permitiendo controlar la cocción y el dorado de los alimentos con máxima precisión. Además cuenta con timer, programador con alarma y desconexión automática y termostato regulable hasta 250 grados Celsius. Sin duda este horno cumplirá todas tus expectativas. Incluye 2 bandejas, una parrilla para cocciones con mayor flujo de calor y una pinza para poder removerlas sin hacerte daño. Elige la calidad de Sindelen y mejora tu vida. Maravilloso. Riquísimo, ¿no? Algunos casos que se repiten con nuestros clientes es que se nos presentan con la situación que tienen entre el 5 y el 7% de impagabilidad anual. ¿Eso cómo se traduce? En una pérdida evidente para su negocio. Con nuestro servicio SafeSelf, efectivamente, nosotros protegemos y disminuimos esa incobrabilidad con tendencia a cero. En concreto, si tú vendes con una factura a crédito y tu cliente no te paga en la fecha que corresponde, tú nos vas a entregar la factura a nosotros y nosotros te vamos a responder por el pago de esa factura. Por lo tanto, nuestro compromiso es que si tu cliente no te paga, nosotros te pagamos. Somos expertos en instalación y mantención de ascensores. Contáctenos en heavenworld.cl. No estamos en redes todavía, ¿no, Don Icle? Sí, estamos en redes. En este momento estamos en vivo en redes, sí. Vale, entonces no. Aquí hay alguien que decía que yo justificaba las violaciones de derechos humanos. No. Explicar no es lo mismo que justificar, son 2 mundos distintos. Hola, buenas ¿Qué es lo que pasa y por qué pasa? Y ahí son 2 enfoques totalmente distintos. Pues, no te puedes hacer el leso. Mira, es como si tú dices, ok, los aliados no violaron ningún derecho humano cuando avanzaron sobre Alemania. No es cierto. Eso es ¿Está justificada la guerra de los aliados contra la Alemania nazi? Supongo que sí. No. ¿Estaban justificadas las violaciones de derechos humanos de los aliados respecto de civiles alemanes? Por supuesto que no. ¿Se entiende? Y piensa tú, Johannes, tú como, alemán, porque tienes doble nacionalidad, las violaciones de los soldados rusos en Berlín del 1945, las violaciones sistemáticas, no sistemáticas, masivas. Eso es absolutamente... Masivo. Millones de mujeres. Y bueno, y nunca se jugó, en ninguna parte. Disculpen, estamos a un minuto, Ya. Pero estamos al aire en las redes sociales por si acaso. En las redes, sí, está bien. Saludos para los guatones de las redes. Ok. Guatones, son todos esbeltos, apolíneos, como dice. Para los bots de las redes. Son todos apolíneos. Los de las redes, Nico. Oye, es que si vamos por eso, ya que estamos en las redes, es que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ahí no hubo violación de derechos humanos, por favor. No, hay un bombardeo de Dresden o de Hamburgo. Sí, ya, hay una cosa que Dresden también, ¿no? Que peleé alguna vez con una cosa de lenguaje que dice, esto es
me lo dijeron gente de izquierda, no sé si es verdad o no, que la violación de un derecho humano se usa esta denominación cuando es siempre del Estado a los ciudadanos y no al revés. No sé si era así, ¿no? Y te voy a decir una cosa, tanto es así que el propio informe Rettig dice que no. Ya, Punto. o sea que no sé, esto es una cosa conceptual. Sí. Don Nicolás, vamos al aire. Desde la izquierda es Ya. correcto tu diagnóstico. Voy a saludarlo. No, es que ellos, pero no es una cosa que no haya habido, sino que no se usa la palabra, dicen cuando estamos al aire, pero estamos en una discusión, no se usa la palabra, pero no, es una cosa más de los lingüistas que de los políticos. Pero voy a saludar a los auspiciadores que hacen posible este programa, porque ahora sí que vienen ideas con fuerza en este bloque. La Viña Rabanal, que está con nosotros, exquisitos mostos en parras centenarias, conózcala usted en viñarabanal.cl. OPH Dental, los profesionales hacen la diferencia. Cuando vamos al dentista elegimos clínica OPH.cl. Y el pellet es lo que nos está calefaccionando en esta llegada del frío, porque es más ecológico, limpio, eficiente y más económico que el gas y la electricidad. Hbion.cl, conozca ahí las productores de pellet de Chile en la Asociación Chilena de Biomasa. Y JMD Autos es José Miguel Donoso, jmdautos.cl es un car boutique con el auto de tus sueños de alta gama. ¿Ah? Conózcalo en jmdautos.cl, véngase acá al vivo en la calle Los Trapenses. También, si usted no se protege, ¿quién lo protege? Johannes, sí, pero también Borfire, que tiene protección inmediata con cortinas antiturbazos. Borfire es espectacular, indestructible. Borfire.cl. Y necesita ayuda para elegir un climatizador, para eso existe Alfa Clima, una empresa familiar con experiencia en productos de excelencia, especialistas en distribución y venta de equipos, calefacción, ventilación, aire acondicionado y mucho más. alfaclima.cl y en Instagram @alfa.clima.spa. Heavenworld también, los capos en ascensores, los que están tranquilos, los edificios, es porque el equipo de Heavenworld los protege, venden ascensores, hacen las mantenciones, chequean todo, lo asesoran, son los capos nacionales en ascensores. Heavenworld.cl, no con L, S, mantenciones certificadas y repuestos originales. Y artrocel.cl para la gente que sufre artrosis, ya está llegando a todo Chile. Tiene los problemas de artrosis, contacta al tiro en artrocel.cl y vea dónde lo vamos a atender. Y el manager y el artista vuelve este 25 de abril, próximo viernes, a Mori, Parque Arauco, desde las 22 horas, la obra de teatro de los hermanos Larraín. Ríase un ratito, no solo con los políticos, no con Johannes, sino con el Partido Socialista, también se puede reír con el manager y el artista. Y la destilería Archipiélago está con nosotros desde Chonchi, Chiloé, con los mejores licores, con agua pura que brota entre los pomponales. Destilería Archipiélago.cl, el espíritu de Chiloé. Ya, iba a explicar algo, Johannes, y te paré para que le tire. Ya no sé en qué parte está. Sí, te tiro una cuestión que sea así como sí, pero no puedo dejar de decirlo. Yo siempre he sido derecho y todo, sin embargo, con los años leí libro y todo, y quiero decir que así como suscribo, si es que Evelyn Matei se está refiriendo a muertes inevitables, aquellas que ocurrían en enfrentamiento, creo que hay muertes desde el primer día que no deberían haber ocurrido, que son fruto de la tortura y todo, que para mí no tiene justificación. Con toda la guerra y toda la culpabilidad de todos los políticos, no tiene justificación tortura y todo. Entiendo como me gustó, Johannes, cuando tú dices todos los países cometen violaciones a los derechos humanos, que me tranquiliza, porque es justamente eso lo que... No, me tranquiliza que lo digas, porque cuando no, por favor, me tranquiliza que lo digas, porque a veces hay gente que niega esa sentencia.
Entonces, eso digo, por lo menos en eso estamos de acuerdo. Pero déjame acercarte una cosa, porque hay un tema. Cuando tú prendes cuando se prende un fuego, cuando tú tienes un incendio, ¿ya? Lo que tú quieres no es que no se quemen los cuadros de Da Vinci, ¿ya? Tú quieres que no se queme nada. La pérdida del cuadro de Da Vinci es muy dolorosa, pero el incendio en sí es doloroso. ¿Me explico? Por eso tienen los alemanes un dicho que dice, impide los inicios. ¿Qué pasa en Chile? Cuando tú empiezas con una guerra, cuando tú sueltas los perros de la guerra, así se llama, ¿ya? Es muy difícil mantener el control. Cuando tú desatas el odio en una sociedad, cuando tú desatas la guerra civil, cuando tú desatas el odio entre hermanos, es muy difícil impedir que se produzca lo que tú acabas de describir. Por eso lo que uno hace es trabajar antes para que eso no se produzca, para no tener el odio, para que no hayan organizaciones terroristas o delincuenciales o para que no se pueda generar el espacio de un quiebre de esa profundidad. Y es ahí donde sí fracasa toda la clase política chilena, por ejemplo, al devolver al Partido Comunista al sistema, o cuando el Partido Socialista se sale de lo democrático y se vuelve marxista-leninista, inspirado por la Revolución Cubana. Ahora déjame decirte una cosa, porque te voy a decir una cuestión que literalmente les va a cambiar el eje de mirar este asunto. Las Fuerzas Armadas, y aquí no estoy justificando a nadie, pero las Fuerzas Armadas fueron entrenadas en el combate contra la insurgencia, utilizando métodos de contrainsurgencia, entre los que se incluía la tortura para obtención de información, en la Escuela de las Américas a partir del año 1950. ¿Ok? ¿Qué gobiernos los mandaron a entrenarse en estas técnicas? Los radicales. Ah, chuta, no solamente los radicales, porque fueron allá desde 1950 hasta creo que 1980. Es decir, pasaron por el gobierno de los radicales, por el gobierno de Alessandri, por el gobierno de Eduardo Frei Montalva y el gobierno de Allende. El gobierno de Allende también. Y no olvidemos eso. Entonces, los 4 gobiernos entrenaron a sus oficiales y a sus oficiales a utilizar estos métodos en la guerra contra la insurgencia. Entonces, veamos la situación, ¿ya? Primero, tú tienes una clase política que manda a los oficiales a entrenarse en la guerra contra la insurgencia, con los gringos, aprendiendo todos estos métodos. Y esto lo sabían los ministros de defensa, que eran socialistas, demócratas cristianos, nacionales, lo que ustedes quieran. Después, un grupo de los partidos arman movimientos militares. Tratan de infiltrar a las Fuerzas Armadas. El MIR trató de armar un levantamiento de la Armada, ¿ya? Para generar un conflicto civil. Y cuando se les aplica lo que habían aprendido los militares despachados por el gobierno de Allende, de Eduardo Frei Montalva, de Alessandri, del general Ibáñez, de González Videla. Y la culpa es de los que aplicaron lo que les enseñó la República, lo que les enseñaron los gobiernos democráticos. Nadie, no, la democracia en Chile no es culpable de las violaciones de derechos humanos. Los partidos democráticos de Chile que estaban a cargo de los ministerios de defensa en todo este periodo no son responsables de las violaciones de derechos humanos. Muchas gracias. Descanso mi caso. Johannes, disculpa, es que yo quiero preguntarte y tratar de volverte al hoy. Si tú has notado, yo sé que son situaciones totalmente distintas a lo que estamos analizando hace 50 años, pero cuando tú mencionabas la rabia de la gente o las situaciones críticas, estamos enfrentando una situación crítica hoy día en la cual se ha pasado desde el estallido del 2019 a una desazón, que a mí me ha llamado la atención en términos de la criminalidad ascendente. Me ha llamado, no sé, Nico, ¿qué piensas tú también en términos del asesinato que hubo en el norte de la señora Mamani, que no se ha pronunciado? Fíjate que es indígena, ya que este gobierno es tan identitario y es una mujer que fue asesinada por personas que ingresaron de manera ilegal en el país, que la señora atendía.
y era descendiente, digamos, de, no sé si aymara, quechua, pero era de ese origen. ¿No crees tú que hoy día se dan condiciones bastante particulares, porque tú mencionabas en que incluso el tema del Colo-Colo fue como una especie de pequeño estallido, ¿ah? Entonces no se dan determinadas condiciones que podrían estar derivando, si no se frenan, en una crisis política, sumado a que los militares, después del estallido social, vivieron una especie de como amarrarle las manos, y a los carabineros también, o sea, a impedirles que actuaran como si tuvieron el respaldo el año 73. El año 73 sí tenían un respaldo para poder actuar. Hoy día eso es inviable. Disculpa No sé, que haya sido tan largo la pregunta. No, la pregunta pausa. Yo creo que no hay que equivocarse. Mira, si efectivamente la razón del 1810 hubiesen sido las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, nosotros deberíamos haber tenido un estallido social en este gobierno. Porque no subió en 30 pesos el transporte público, subió en 500 pesos el litro de benzina, 400. Subió el dólar casi en lo mismo. Las cuentas de luz se duplicaron, el precio del aceite, o sea, seamos bien claros, si es por pérdida de calidad de vida, este gobierno ha arruinado la calidad de vida de los chilenos. Entonces, si no ha habido una insurrección, eso es porque no es políticamente querido y porque no lo han organizado. ¿Y quién puede organizarlo? Bueno, los que se beneficiaron del último. Y así de sencillo. Respecto de las Fuerzas Armadas y de orden, yo diría lo siguiente. Tuvieron mucha suerte para la última vez, el 1810, de no haber estirado aún más el elástico, porque yo creo que la democracia estuvo a punto de perderse, y no para que la ganara la extrema izquierda, porque tienen la capacidad de desordenar el país, pero no de reordenarlo. ¿Ok? En su sentido. Y en ese sentido, si lo vuelven a hacer más adelante, bueno, la historia es cíclica, de repente puede castigar ¿Tú crees que las Fuerzas Armadas habrían actuado porque no? Yo creo que no van a actuar las Fuerzas Armadas y de orden. Creo que una de las razones por las cuales han sido tratadas, como han sido tratadas por la clase política de izquierda, por los jueces y fiscales activistas, es para impedir que en un futuro vuelvan a actuar e impedir la toma del poder total de la extrema izquierda en Chile. Correcto. Y si los políticos no toman su responsabilidad, yo lo entiendo que no hagan nada. Oye, nos quedan 3 minutos, pero no me aguanto a preguntar más allá de lo que dijo, la implicancia política, en el sentido que todos dicen, Evelyn trató de tirar una frase que le traiga público de Johanna y de José Antonio Kast, o no está tan planeado, no me cachan, porque... Está bien que lo haga. Yo lo único que espero es que hagan también la pega donde corresponde. Por ejemplo, me gustaría escuchar de Evelyn Matei que un compromiso de campaña de todos los candidatos, de derecha e izquierda, que si llegan al poder, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno, efectivamente se identifiquen los restos que están de detenidos desaparecidos, que están en el servicio médico legal y se entreguen a sus familias. Yo me comprometo que una de las primeras medidas, sé que no es urgente desde el punto de vista de la seguridad, de la salud, etcétera, pero sí lo es desde el punto de vista de la dignidad nacional. ¿Ya? Que una de mis primeras medidas va a ser encargarme, así, porque tengo un proyecto de ley por lo demás ahora pronto en tabla en el Congreso, va a ser encargarme que el servicio médico legal tenga los recursos para identificar a estas personas y se puedan entregar a sus familias, porque corresponde. Si vamos a hablar de derechos humanos de 50 años atrás, etcétera, ¿por qué no? Podríamos incluso dejarle la discusión a los historiadores, pero lo que no podemos hacer es permitir que continúe la violación de derechos humanos al no entregar los restos que están en manos del Estado y que se siga entonces también prevaricando y impartiendo justicia sin que se considere la prueba en manos del Estado como corresponde en los juicios penales en esta materia. Eso y en ese sentido, ¿no has podido llegar a un acuerdo con Chile Vamos en ese plano exclusivo? No, yo creo que van a votarlo a favor, pero yo espero que exista
una articulación, que salgan a hablar de esto. No puede ser que el único que esté hablando de esto, el único que haya estado en la comisión investigadora por el tema de los restos del servicio médico legal hasta el último momento haya sido yo. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué resulta que el ultrafacho es el único que se interesa en esto? Y esto no es un tema de derecha o izquierda, es un tema de dignidad nacional, de autorrespeto como país. Don Pato, la respuesta a esa pregunta se la va a tener que dar mañana, porque estuvo muy bueno el programa, fue una avalancha de opiniones. Ya, chiquillos, mañana, Jueves Santo, ¿estaremos más tranquilos o viene con todo? Que Dios nos guarde. Ya, pues, un gusto, Johannes Pato. Nos vemos mañana, gracias. Chao, que estén bien, muchachos. Un abrazo.